Bienvenidos a nuestro resumen una semana más. Esta semana el mundo del automovilismo nacional se vistió de luto con el fallecimiento de Julio César Castrillo y Francisco Javier Álvarez. En ese accidente que ocurrió en el Rally Tineo en Asturias. Desde aragonracing.es, un abrazo a toda su familia y a la familia Racing española. Por fin pudimos ver karting en Aragón, esta vez en el circuito de Zuera, con motivo del europeo en categoría KZ. Se llevó la prueba el francés Jeremy Iglesias, actualmente segundo en la general del campeonato. El mejor nacional clasificado, Pedro Hilbrand, que marcha 12º. La clasificación la tenéis en la sección de carreras. El domingo, la Jacetanias Classic Car organizó la concentración y exhibición de vehículos en la zona Pirenarium de Sabiñánigo, en Huesca. Lo tenéis en el reportaje. Visitamos a Pablo Fortuño, tricampeón de Aragón de rallies en su casa, en Saballés, en Huesca. 18 interesantes minutos en primera persona. Lo tenéis en la entrevista. Este sábado estará en el Rally Barbastro, que como es habitual esta temporada, hace de coche cero con Marta Cabello de Copi. Y siguiendo con rallies, este sábado, segunda reunión del Campeonato de Aragón de Rallies de Asfalto. Esta vez, como decíamos, en Barbastro, Huesca. 56 equipos inscritos en el primer cierre. Cuando veáis este sumario ya se habrá cerrado definitivamente la inscripción. Participantes y horarios los tenéis en la sección de carreras 2023. Van a estar todos los que son Pina, Lecha, Domens. Volverán a verse las caras para pugnar por la cabeza del campeonato. Y Patricia Alfonso y Lau Bonillo tendrán su particular duelo. Gracias a Ángel Echegoyen, presidente de la FADA, pondremos en la web los resultados de todas las competiciones desde 2005. Ya sabéis que ahora la nueva web federativa solo los cuelga desde 2022. Gracias a él volveremos a tener todas desde el 2005. En cine, Tetris, película dirigida por John Byrne, sobre un suceso real durante la Guerra Fría, con informáticos de por medio. Nos vemos en Barbastro. Llevaros paraguas. Los agoreros de AEMET lo predicen. Un abrazo.